En algún rincón del mundo, entre paredes desmoronadas, escaleras que crujen y alfombras cubiertas de polvo, aún persisten rastros de una vida que alguna vez fue esplendorosa. Vestíbulos donde la élite caminaba con elegancia, comedores donde se brindaba con champán, habitaciones donde sonaban risas, secretos y promesas. Hoy, esos mismos espacios están vacíos. Y sin embargo, no están en silencio, cuentan historias. Historias de riqueza, de guerra, de olvido, de tragedias y también de misterio. Bienvenidos al mundo de los hoteles abandonados. Estos lugares, que en su época fueron sinónimo de lujo, comodidad y sofisticación, hoy se presentan como estructuras detenidas en el tiempo. Algunos fueron cerrados por catástrofes naturales, otros por crisis económicas y algunos más por eventos tan extraños que solo aumentan su fama. Pero todos tienen algo en común, dejaron una huella. Y esa huella permanece, visible en los techos caídos, en los nombres grabados en puertas rotas, en las cartas olvidadas en los escritorios, en las lámparas que aún cuelgan torcidas como si esperaran una última fiesta. Quien visita un hotel abandonado no lo hace para descansar, lo hace para descubrir, para caminar entre pasillos que ya no conducen a la comodidad, sino a la memoria, porque cada habitación vacía es un capítulo olvidado. Y cada ruina elegante es un testimonio de algo que, aunque ausente, se niega a desaparecer del todo. Esta charla es una invitación a explorar 7 de estos lugares que alguna vez deslumbraron al mundo. Desde grandes resorts en ruinas hasta hoteles en islas perdidas, cada uno guarda secretos y leyendas que siguen atrayendo a exploradores, documentalistas y viajeros del misterio. No son simplemente edificios. Son cápsulas del pasado. Acompáñanos en este viaje por los hoteles abandonados más fascinantes del mundo. Porque incluso donde ya no hay huéspedes, el pasado sigue haciendo el check-in cada noche. 1. Hotel del Salto, Colombia, el balcón de los misterios sobre el abismo. En lo alto de un acantilado que domina la majestuosa cascada de Tequendama, a las afueras de Bogotá, Colombia, se alza una construcción de arquitectura elegante, casi romántica, que parece suspendida entre la belleza y la tragedia. Es el Hotel del Salto, un edificio que alguna vez fue símbolo de prestigio y sofisticación, y que hoy permanece vacío, desafiando al tiempo, con la mirada puesta hacia el abismo. Inaugurado en la década de los 20, el Hotel del Salto fue concebido como un refugio para la clase alta colombiana y los viajeros internacionales. Su ubicación privilegiada frente al Salto del Tequendama, una caída de agua impresionante enmarcada por una vegetación espesa, lo convertía en una joya arquitectónica y natural. Salones de baile, terrazas para contemplar el paisaje, habitaciones con vista al río Bogotá. Todo parecía sacado de una postal. Pero el tiempo, como el agua, erosiona todo. La contaminación del río, la inestabilidad política y económica del país y las dificultades de acceso hicieron que el hotel comenzara a perder atractivo. Poco a poco, los turistas dejaron de venir. Las fiestas se apagaron. Las puertas se cerraron. Y el silencio lo cubrió todo. Con el paso de los años, el Hotel del Salto pasó de ser una atracción a convertirse en leyenda. Los rumores sobre presencias extrañas, apariciones en los pasillos y energías inexplicables comenzaron a circular. Algunos dicen que el lugar está maldito, otros, que guarda los ecos de quienes alguna vez lo habitaron y también de quienes terminaron sus días saltando al vacío desde el acantilado. Su historia se entrelaza con lo paranormal y lo poético. Desde documentales hasta investigaciones de campo han intentado capturar el aura enigmática del lugar, sin lograr disiparla. Hoy, aunque ha sido restaurado parcialmente como museo, el edificio sigue conservando ese aire melancólico que atrapa. Las paredes hablan, las ventanas abiertas dejan entrar el viento, pero también los susurros del pasado. El Hotel del Salto es más que una ruina. Es una elegía construida en piedra. Un recordatorio de que hasta los lugares más hermosos pueden esconder sombras, y de que, en ciertos sitios, el lujo y el misterio siempre van de la mano. 2. Hotel Rayujeon, Corea del Norte, el rascacielos inhabitado de una ciudad cerrada. En el corazón de Pyongyang, capital de Corea del Norte, se eleva una estructura piramidal que domina el horizonte con un aura fría y monumental. Es el Hotel Rayujeon, un coloso de concreto y cristal de más de 300 metros de altura, que durante décadas fue conocido como el edificio deshabitado más alto del mundo. Su historia es una mezcla de ambición desmedida, propaganda política, aislamiento internacional y abandono.
La construcción del hotel comenzó a finales de la década de los 80 con el objetivo de demostrar al mundo la capacidad tecnológica y arquitectónica de la República Popular Democrática de Corea. El diseño, futurista y audaz, contemplaba más de 3.000 habitaciones, múltiples restaurantes giratorios y espacios de lujo para visitantes internacionales. Sin embargo, la crisis económica que siguió al colapso de la Unión Soviética detuvo las obras abruptamente. Durante casi 2 décadas, el Ryugyong se mantuvo como una cáscara hueca, un esqueleto gris que dominaba la ciudad como un monumento al fracaso. Sin ventanas, sin luz, sin actividad, solo concreto y silencio. Las imágenes satelitales mostraban un gigante dormido, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. En años recientes, hubo intentos por terminarlo. Se le añadieron paneles de vidrio y una fachada brillante, y se anunció su próxima apertura en múltiples ocasiones. Sin embargo, nunca se ha inaugurado oficialmente. Las visitas al interior son restringidas, y aunque existen rumores de una apertura parcial, la mayor parte del edificio permanece vacía. Este hotel, tan imponente como enigmático, ha protagonizado documentales, teorías y debates arquitectónicos. Algunos lo ven como un símbolo del hermetismo norcoreano. Otros, como un ejemplo de cómo la ambición sin planificación puede transformar un sueño en ruina. Caminar cerca del Ryugyong es enfrentarse al contraste, un edificio que grita modernidad en una ciudad donde muchas zonas viven en carencia. Un gigante sin voz, en una ciudad que no permite preguntas. Y por eso mismo, su historia sigue creciendo, no por lo que fue, sino por lo que aún no ha llegado a ser. 3. Hotel Aludovo Palace, Croacia, el paraíso de los ricos que terminó en ruina. A orillas del mar Adriático, en la isla de KRK, Croacia, descansan los restos de lo que alguna vez fue uno de los resorts más lujosos de Europa del Este, el Hotel Aludovo Palace. Sus ruinas hoy están cubiertas de grafitis, escombros y silencio, pero no hace mucho, sus pasillos estaban llenos de celebridades, magnates y promesas de una era dorada que nunca llegó a consolidarse. Inaugurado a principios de la década de los 70, el Aludovo Palace fue financiado, en parte, por el excéntrico fundador de la revista Penthouse, Bob Gochone. La visión era clara: transformar esta porción de la costa yugoslava en un destino de lujo para el Yatzar internacional. El complejo incluía casinos, piscinas infinitas, salones de banquetes, jardines escultóricos y una arquitectura que desafiaba los estándares de la época. Durante un breve periodo, el hotel fue todo lo que prometía: extravagante, exclusivo y magnético. Llegaban huéspedes desde Estados Unidos, Alemania, Italia. Las fiestas eran legendarias. Las revistas de la época hablaban del Aludovo como el Mónaco del Este. Pero el sueño no duró. Las tensiones políticas, las restricciones económicas del régimen yugoslavo y la inestabilidad regional hicieron que el hotel comenzara a decaer rápidamente. El casino fue clausurado. Las inversiones se congelaron. Y poco a poco, las luces se apagaron. El conflicto bélico que azotó los Balcanes en los 90 terminó por sellar su destino. Lo que una vez fue símbolo de glamour y apertura occidental, quedó abandonado, como una reliquia incómoda de un pasado que ya nadie sabía cómo interpretar. Hoy, el Aludovo Palace es un destino para exploradores urbanos, fotógrafos y documentalistas. Caminar por sus ruinas es una experiencia hipnótica. Las paredes aún conservan detalles de mármol y espejos. Las piscinas vacías reflejan el cielo, como si esperaran volver a llenarse de vida. Y los pasillos, aunque silenciosos, todavía parecen recordar las voces de otra época. El Aludovo no es solo un hotel caído en desgracia. Es el símbolo de un sueño roto por la política, la economía y el paso implacable del tiempo. Un recordatorio de que incluso las visiones más grandiosas pueden desvanecerse si se construyen sobre un suelo que no está listo para sostenerlas. 4. Grossingerese Resort, Estados Unidos, el imperio de lujo que el tiempo sepultó. En las montañas Catskills del estado de Nueva York, oculto entre la maleza y la niebla del olvido, reposan los restos de uno de los resorts más icónicos del siglo XX, Grossinger's Resort. Durante décadas fue el epicentro del lujo, el glamour y el descanso para miles de familias, especialmente de la comunidad judía estadounidense, que lo elegían como refugio de verano. Hoy, es un escenario de abandono, cubierto de hojas, escombros y la melancolía de un pasado irrepetible. Fundado a principios del siglo XX, Grossinger's comenzó como una humilde casa de campo, pero con el tiempo se transformó en un imperio turístico que llegó a tener más de 30 edificios, pistas de esquí, piscinas olímpicas, campos de golf, salones de baile, spa, e incluso su propio aeropuerto. Fue pionero en ofrecer comodidades como aire acondicionado central,
televisión por cable y un servicio al cliente que se volvió legendario. Durante su apogeo, recibió a celebridades, políticos y atletas. Era habitual ver a estrellas del boxeo entrenando en sus gimnasios, o a cómicos neoyorquinos probando rutinas en sus salones antes de llevarlas a Las Vegas. De hecho, se dice que Grossinghers fue una de las inspiraciones para la película Dirty Dancing, que capturó la esencia de esos retiros veraniegos llenos de baile, romance y transición cultural. Pero la gloria no fue eterna. Con el paso del tiempo, los gustos turísticos cambiaron. Los vuelos económicos al Caribe, el auge de los parques temáticos y la integración de comunidades antes segregadas por religión o clase social hicieron que lugares como Grossinghers perdieran atractivo. En los años 80, el resort cerró sus puertas, y desde entonces, el tiempo se convirtió en su único huésped. Hoy, recorrer sus ruinas es como caminar por un escenario detenido. Los murales se desvanecen, las piscinas están secas, las lámparas colgantes cubiertas de telarañas. Pero hay una belleza silenciosa en todo ello, como si los ecos de las risas aún flotaran en el aire, como si los aplausos todavía resonaran en el teatro vacío. Grossinghers no es solo una estructura en decadencia, es una cápsula cultural, una postal de una época en la que viajar significaba reunirse, desconectarse y celebrar la vida en comunidad. Y aunque sus muros estén rotos, su legado permanece intacto en la memoria de quienes alguna vez lo vivieron, y en los ojos de quienes, aún hoy, se atreven a descubrirlo. 5. Hotel Polisia, Pripyat, Ucrania, el silencio radioactivo entre los muros vacíos. En el corazón de Pripyat, la ciudad soviética evacuada tras el desastre de Chernóbil, se levanta un edificio que fue símbolo de modernidad y orgullo urbano, el Hotel Polisia. Hoy, es un coloso dormido, cubierto de polvo radiactivo y memoria congelada. Su fachada gris, sus ventanas sin vidrio y sus pasillos en ruinas cuentan una historia tan impactante como inquietante. Construido durante los años 70, el Hotel Polisia fue diseñado para alojar a delegaciones oficiales, ingenieros y visitantes importantes que llegaban a la ciudad modelo soviética, levantada junto a la planta nuclear de Chernóbil. Era una estructura elegante para los estándares del bloque comunista, con un restaurante panorámico en los pisos superiores y habitaciones con vistas privilegiadas al río Pripyat y a los parques que rodeaban la zona. Sin embargo, el 26 de abril de 1986, todo cambió. La explosión del reactor número 4 marcó el inicio de una evacuación masiva y dejó al Hotel Polisia, junto con toda la ciudad, en un limbo perpetuo. Desde ese día, ningún huésped volvió a cruzar su entrada. A diferencia de otros hoteles abandonados, el Polisia no decayó por la falta de visitantes, sino por una catástrofe invisible. La radiación no rompió paredes, pero quebró el tiempo. Las camas aún están tendidas, las cortinas caen a jirones, y las escaleras conducen a habitaciones que parecen haber sido habitadas ayer. Pero todo está contaminado, y el peligro permanece. Este hotel fue utilizado por las brigadas de emergencia como punto de observación durante los primeros días del desastre. Desde su azotea, se monitoreaba el reactor en llamas. Hoy, esa misma azotea es visitada por fotógrafos, científicos y documentalistas que se aventuran en la zona de exclusión para capturar las secuelas de uno de los eventos más traumáticos del siglo XX. El Hotel Polisia es mucho más que ruinas. Es un monumento al instante en que la vida urbana se detuvo. Una estructura detenida por un enemigo que no se ve, pero que sigue presente. Y en su vacío, guarda la memoria de un mundo que cambió para siempre en cuestión de horas. 6. Grand Hotel Pub, República Checa, el palacio que guarda salones en sombra. En la ciudad balneario de Karlovy Vary, famosa por sus aguas termales y arquitectura señorial, se levanta una construcción tan majestuosa como enigmática, el Grand Hotel Pub. Con una historia que se remonta al siglo XVIII, este hotel ha albergado a emperadores, músicos, escritores y cineastas. Y aunque en parte sigue en funcionamiento, hay alas enteras cerradas al público desde hace décadas. En sus pasillos clausurados, los ecos de un esplendor antiguo conviven con el polvo del olvido. El Grand Hotel Pub fue escenario de reuniones aristocráticas, bailes de gala y eventos diplomáticos. Su diseño interior combinaba mármoles finos, candelabros de cristal, tapices, columnas de estilo barroco y detalles Art Nouveau. Era, y sigue siendo en parte, una joya de la hospitalidad europea. Durante el siglo XX, resistió guerras, ocupaciones y transiciones políticas, pero no toda su historia quedó a la vista. Algunas de sus áreas más antiguas, afectadas por los cambios económicos y la complejidad de su mantenimiento, fueron clausuradas.
Salones de banquetes, habitaciones de la era imperial, corredores con vitrales envejecidos y una biblioteca privada descansan detrás de puertas cerradas, esperando una restauración que parece nunca llegar. Cineastas y documentalistas han aprovechado su atmósfera única. En su interior se filmaron escenas de la película Casino Royale y otras producciones internacionales, lo que le dio un aire de inmortalidad cinematográfica. Sin embargo, los visitantes rara vez acceden a las zonas donde el silencio reina y la pintura se descascara en las paredes. Algunos trabajadores del hotel relatan historias de encuentros inexplicables en esas zonas no habilitadas. Objetos que cambian de lugar, pasos que se oyen a lo lejos, luces que se encienden solas. Son anécdotas que alimentan la leyenda del pub como un lugar donde lo real y lo oculto conviven bajo el mismo techo. El Grand Hotel Pub es un símbolo de persistencia y decadencia contenida. Una estructura donde el pasado vive en dos dimensiones, una que brilla al frente para el turismo, y otra que reposa en las sombras, donde el lujo espera volver a respirar. Es un hotel parcialmente vivo, parcialmente fantasma, y por eso, fascina tanto como desconcierta. 7. Hotel Monte Palace, Azores, Portugal. El sueño de un paraíso que nunca despertó. En la cima de un volcán inactivo, con vistas imponentes a las lagunas gemelas de 7 ciudades, yace el esqueleto de un hotel que alguna vez prometió convertirse en el mejor destino de lujo en Portugal. El Hotel Monte Palace, enclavado en la isla de São Miguel, en las Azores, fue una apuesta ambiciosa por convertir un entorno natural de ensueño en un centro de sofisticación internacional. Pero el sueño fue breve, y el silencio que hoy lo rodea es tan denso como la niebla que cubre la montaña al amanecer. Inaugurado a finales de la década de los 80, el Monte Palace fue concebido con estándares 5 estrellas, más de 80 habitaciones, suites panorámicas, restaurantes gourmet, salones con vistas volcánicas y jardines botánicos diseñados al detalle. La inversión fue millonaria, la expectativa, altísima. Pero en menos de 2 años, las puertas se cerraron para siempre. El motivo del cierre fue tan simple como devastador: falta de turistas. A pesar de su belleza y sus comodidades, el acceso difícil, la distancia con el continente y la escasa promoción condenaron al hotel al fracaso. Los empleados fueron despedidos, los salones vaciados, y el edificio abandonado sin planes de rescate. Con el paso del tiempo, el Monte Palace se convirtió en un destino para exploradores urbanos, amantes del misterio y fotógrafos que buscaban capturar la belleza en la decadencia. La vegetación comenzó a invadir los pasillos, las ventanas estallaron por la presión del viento, y las lluvias filtraron musgo y humedad por todos los rincones. Hoy, caminar entre sus ruinas es ver un palacio de concreto vencido por la naturaleza. A pesar de su abandono, el Monte Palace sigue ofreciendo una de las vistas más espectaculares de Europa. Desde sus balcones derruidos se observa el cráter de 7 ciudades, con su dualidad de lagunas azul y verde, como si el paisaje aún protegiera los restos del sueño fallido. Este hotel, que quiso tocar el cielo, terminó siendo devorado por la montaña. Pero su historia no es de derrota, es de advertencia. Porque incluso los proyectos más ambiciosos pueden hundirse si se construyen más con esperanza que con estrategia. Y aún así, en su ruina, el Monte Palace sigue despertando asombro. Quizá porque no hay nada más poderoso que un lugar hermoso que se niega a desaparecer del todo. Los hoteles abandonados no son solo estructuras vacías, son capítulos detenidos, vestigios de glorias pasadas, ecos de risas, cenas, pasos y sueños que un día habitaron entre paredes que ahora se caen a pedazos. Cada uno de estos lugares fue, en su momento, un punto de encuentro, un escenario de historias reales, un refugio temporal para quienes buscaban descanso, lujo o incluso salvación. Pero el tiempo es el huésped que nunca paga, y cuando llega el olvido, se instala en cada rincón. Aún así, lo que permanece en estos espacios es más que ruina, es memoria. Una memoria que sobrevive en los techos rotos, en las cortinas desgarradas, en las cartas que nunca se enviaron y en los espejos que ya no reflejan a nadie. Recorrer hoteles abandonados no es solo un ejercicio de nostalgia, es una forma de mirar de frente lo efímero, de entender que el lujo también muere, que lo grandioso se desvanece, y que, a veces, lo que más marca no es el presente, sino el vacío que deja el pasado. Esta charla no ha sido una simple enumeración de edificios. Ha sido una travesía por la elegancia perdida, por la arquitectura olvidada, por las huellas de lo que alguna vez fue y ya no es. Y tal vez eso sea lo más fascinante, que incluso en la decadencia, estos hoteles siguen contando historias. Si este viaje despertó en ti la curiosidad, el asombro o la emoción, suscríbete al canal, porque aún quedan muchos lugares donde el silencio tiene voz. Y juntos, podemos seguir descubriéndolos.